Les recuerdo a las personas que ven nuestros videos suscribirse al canal, dejar comentarios si tiene alguna sugerencia. Bueno, por ahí será bien recibida y bueno, comenzamos. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan, ¿cómo te encuentras? Buenas noches a todos. Bueno, Fernando, vinimos con un tema bastante interesante, controversial también. Hoy vinimos a hablar sobre espíritus oscuros. Ahora, danos una explicación o una definición de qué son espíritus oscuros. Bueno, primero que todo tenemos que tomar en cuenta que al hablar de espíritus, bueno, en temas anteriores se ha tocado lo que es, por encimita lo que es la definición de lo que es el espíritu como tal. Estamos hablando de entidades creadas, o sea, los espíritus fueron creados. Al igual que a nosotros, con la diferencia de que, por ejemplo, el espíritu nuestro fue transferido. También fue hablado en temas anteriores, claro. Puede ser que hayan temas que haya que tocar con referencia más, ¿cómo te digo?, más profunda al respecto, como para que haya ese equilibrio, esa cuestión de que se pueda explicar de una mejor manera y las personas lo capten mejor. Por lo tanto, al ser creados, obviamente son espíritus, no son almas. O sea, ya es muy distinto el tema de las almas buenas, que si almas malas que le tenemos por allí, creo que no lo hemos montado todavía. Podría ir en secuencia con que no sería mala la idea, ¿no? Claro. Porque así como existen espíritus claros, o sea, que es sabido por todos, creados, que son espíritus, estamos hablando de ángeles, que pueden ser arcángeles, vinieron de la creación del Espíritu Supremo. También hay espíritus que son oscuros y fueron creados. Obviamente no fueron creados por otra persona que no haya sido Dios. O sea, para los que hablamos y creemos en Dios. Ahora, que hayan sido creados oscuros o no es otra cuestión. Sí, por ahí vamos más adelante. Por eso la cuestión, no, pero de que son creados y son reales. Existen y no es nada oculto para personas que han tenido algunos, ¿cómo te digo?, algunas experiencias pues con ciertas entidades oscuras, incluso aparte de experiencias quizás hasta más allá, hasta pactos, cuestiones, pero con espíritus. Estoy hablando de espíritus, no de hablar de muertos, de almas desencarnadas, estoy hablando de espíritus. Y también, quién sabe, hasta entrevistas con dichos espíritus. Estamos hablando ya de una esencia pura, ya creado como tal. Ahora, Fernando, vamos a adentrarnos un poquito más allá hacia el fondo. Esto va siempre en profundidad porque este tipo de temas son bastante, ¿cómo te digo?, complejos. Claro. Y hay que llevarlo por parte y, ¿cómo te digo?, hay que ir, como te digo, paso a paso al respecto con este tipo de temas porque son bastante delicados, de manera de que se entiendan tanto a la manera que se puede explicar o lo puede explicar cualquiera. Pero recuerda que para esa cuestión hay que tener ciertas referencias también con la Biblia, que no se puede sacar de allí, porque de allí sale la creación de espíritus. Y entonces por eso hay que llevarlo con cierto, cautela, ¿no? Claro, pero bueno, igual vamos a hacer la pregunta. Ahora, explícanos en relación al diablo, para ir más específico. ¿El diablo es un espíritu? ¿Es real? Háblame un poco de eso. Por allí comienza la cuestión. Sí. Por ahí el comienzo de todo, porque obviamente que, claro, aunque no fue creado diablo, fue creado ángel. Y uno de los ángeles muy cercanos a Dios. De hecho, las escrituras hablan sobre un ser celestial que tenía no preferencia, porque Dios no tiene preferencia alguna ni con las entidades espirituales ni con los seres humanos sobre la tierra.
Él es imparcial, como lo dice la Escritura, ¿no? Para los que tengan algún tipo de... Vuelvo y repito, los temas bíblicos se los dejo a los teólogos, sino que le pueden explicar al respecto cuestiones ya más profundas, ¿no? Yo simple y llanamente lo que he hecho es ojear. Ahora, con referencia a la creación de este ángel era muy cercano a Dios y de hecho tenía cierta jerarquía. Perdón. Quien vino a rebelarse en contra de él, a desobedecerle, y se rebeló en contra de él. Quiso tener un poder tan igual o quizás más que él, y hubo rebelión, por lo cual ahí es donde él viene a convertirse en espíritu de oscuridad. Fue echado a la oscuridad. Y de allí es que se convierte en diablo o Satanás, que la definición de esas dos palabras en el idioma griego o en el idioma hebreo, por donde los busquen, o sea, para los estudiosos, no es más que opositor por un lado y mentiroso por otro, o embustero. Ese es el significado, no es que sea un nombre como tal, sino que eso es el significado de diablo y Satanás. Por nombrar los dos que son ya términos bíblicos, ¿no? Claro, porque hay también otro tipo de ¿cómo te digo?, de temas donde han tocado sobre cierta cantidad de nombres que tiene el diablo y ya son otras cosas. Ese es, como te digo, como decimos en Venezuela, ese es harina de otro costal. Claro. Ahora, ya en términos de, hablando de la creación o sea, cuando crearon ese ángel y se convirtió en diablo, esas son las dos definiciones que se usan en la Biblia. Entonces, bueno, en esa rebelión se vinieron con él también ángeles que se rebelaron, o sea, se trajo su gente, como quien dice, ¿sí? Y estos ángeles están al servicio de él y obviamente andan con él, están en oscuridad con él. Ahora, cuando tú te refieres a estar en oscuridad, ¿dónde está el diablo? ¿Dónde se encuentra? La oscuridad la oscuridad es porque obviamente salen de ser seres celestiales, son echados del cielo, arrojados a la tierra, no porque la tierra tampoco esté llena de oscuridad, ¿no? Porque hay otras cosas también por ahí que la gente tiene hipótesis que hasta incorrectas son, no, pero allá tenemos que llegar con este tema, no sé si en otro o en el que sea, por la profundidad de la cuestión. El diablo fue arrojado a la tierra, junto con sus ángeles, está escrito. Pero no es que yo lo estoy inventando, ni mucho menos, ahí está. Y yo lo que está escrito está. ¿Verdad? Porque la Biblia es objetiva en lo que dice. No subjetivo de lo que nosotros nos imaginamos. Arrojado a la tierra y junto con él, sus ángeles, o sea, los que lo siguieron. Oscuridad significa que pierde esa posición que tenía ya como un ser celestial y al servicio de Dios. Hay gente que llama que lo lanzaron a las tinieblas, oscuridad. Cuando hablan de abismo también tiene cierta relación con la oscuridad, porque un abismo es algo que no tiene final y mientras más te introduces en él, lo que no vas a conseguir la luz. O sea, las palabras hay que saberlas comprender con respecto a lo que quiere decir la Biblia en claro, ¿no? Por eso es que hay ciertas cosas que no son ni reales ni bíblicas, ni tampoco aparecen allí por los idiomas con los que fueron originalmente escritos la Biblia, que no se cambian. Lo que cambian son las traducciones bíblicas y le anexan, qué sé yo, algún término hebreo o griego, alguna definición, que generalmente hay algunas donde son incorrectas, porque no es el significado de tal palabra en hebreo o en griego. Entonces, bueno, al hablar de oscuridad es por eso, pierde esa posición. Y quedó prácticamente en la vagabundería, por así decirlo, a lo criollo. Por eso es que cuando la gente, nosotros los seres humanos andamos medio, perdidos en el plano terreno, no, este no sabe ni para dónde va, este anda en oscuridad, este anda, perdido. Pues. Al ser arrojado allá que pierde, ese privilegio,
fue lanzado a la tierra. Y obviamente queda fuera de lo que es la parte de la iluminación por Dios. Ya. Bueno, hay muchas personas, más que todo las religiones, con el respeto que se merecen todas las personas que pertenezcan a una religión, su creencia, etcétera. Pero más que todas las religiones se refieren a un infierno, que el diablo es en el infierno, y si depende de cómo nosotros nos portemos, iremos a ese infierno a ser castigados por el diablo. ¿Qué nos dirías tú, o sea? Mira, sí, perdón. Vamos a empezar por donde hay que comenzar. La palabra infierno no aparece en ningún idioma de los que se escribió la Biblia. Es más, utilizan la palabra Sheol, que significa la tumba conmemorativa o la sepultura, para vertir allí, exactamente allí, la palabra infierno. Y resulta que esa no es la definición en los idiomas que lo busquen. Hay otra palabra también griega más que todo, porque era de cuando Jesús, no recuerdo bien la palabra, que significaba el fuego permanente. El significado era fuego permanente porque se refería también a un lugar que había a las afueras de Jerusalén, que como un basurero, donde siempre, no lo digo yo nada más porque, o sea, la Biblia explica el significado de la palabra, sino porque hubieron escritores de la época que no fueron escritores bíblicos y también con la misma definición hacen referencia a ese lugar. Era un lugar donde, como un basurero donde siempre estaba encendido, a las afueras de Jerusalén, porque acuérdate que anteriormente había muchas cuestiones, ¿cómo te digo?, distintas a las de la actualidad, ¿no? Allí, aparte de que quemaban basura, siempre le estaban echando carburo y cuestiones así para mantener ese fuego permanente, porque allí echaban lo que eran los animales muertos y los que ellos consideraban, los humanos que morían, que ellos consideraban que no fueran dignos de ser enterrados al fuego permanente o de destrucción, porque también el significado se vierte también como el fuego de destrucción, porque ahí era donde echaban esos cuerpos para que fueran destruidos por su totalidad. ¿Me entiendes? Y la utilizan también para vierten allí la palabra infierno donde no significa eso. Por un lado, ya sea el lado ya lo que es escritura y cuestión la puede investigar cualquiera. Para eso hay diccionarios, para eso hay teólogos, se lo pueden preguntar, para eso. Por otro lado, la Biblia afirma que fue arrojado a la tierra, no un infierno. Y donde habla sobre que es, entre comillas, arrojado a ese infierno, vierten esa palabra para sustituir y inventar un infierno que no existe. Tienen que buscarle, como quien dice, la contraparte a lo que es el cielo. Si se encontrara en el infierno, para más o menos aclarar un poquito la situación, ¿por qué discurre sobre la tierra como pasó en el caso de Job? Y por qué duró un tiempo que, es más, cuando Job, él subía y tentaba, o sea, quiso tentar a Dios a hacerle maldad a Job, y le hizo muchas maldades. Y cuando le preguntaba a Dios, al mismo Satanás, de dónde venía, le decía de discurrir por la tierra, escrito está. Lo que estoy diciendo escrito está, no lo estoy diciendo yo porque o sea, significa que está sobre la tierra. Tentó a Jesús en la tierra, está escrito también. Y se apareció como creo que en 3 ocasiones, si mal no recuerdo, dentro de los evangelios, donde lo llama Jesús el Dios de este mundo o de este sistema de cosas que vienen a ser lo mismo, porque está en la tierra y manda sobre la tierra. Eso da a entender que de allí podemos sacar esta conclusión. ¿Por qué creen que hay tanta maldad en el mundo? Si Dios estuviera mandando sobre la tierra, que tiene el derecho,
no existieran tantas guerras, eh, asesinatos, etcétera, tantas cosas malas que se ven inclusive hasta de personas, ¿no? Y de, no sé, países, ciudades, pueblos, etcétera. O sea, la maldad se ve a un nivel que quizás en toda la historia no se había visto de un tiempo para acá. Estamos hablando más o menos como de que empezaron las guerras mundiales para acá, que se ha visto la maldad más intensificada que en los tiempos anteriores. En tiempos anteriores, claro, había menos civilización también y quizás sea el producto de que no haya habido tanta maldad así, pero es por eso, porque está sobre la tierra y ejerce dominio sobre la misma porque escrito está. Porque si no, por ejemplo, cuando tentó a Cristo y le ofreció los reinos del mundo, se lo mostró en un acto de esos mágicos, porque tiene poder. Créeme que el diablo tiene poder, él no deja de ser ángel y de tener poder, que ahora es limitado para el poder que tenía cuando estaba con Dios es otra cuestión, pero del que lo tiene, lo tiene. Y le mostró los reinos del mundo y se los ofreció con la condición de que le hiciera un acto de adoración, y Cristo le respondió con la palabra, mas no se negó que fuera cierto que los mundos eran de él. Porque si Dios mandara sobre el mundo, o Jesús mandara sobre el mundo, y le pertenecieran, ¿qué razón o sea, no tendría razón Cristo de haber dicho en ese momento, tú eres embustero, eso me pertenece a mí, ¿cómo me vas a dar tú lo que es mío, o lo que es de mi Padre? Él no lo negó. Es más, él luego afirmó que es el Dios de este mundo o de este sistema de cosas, él mismo, Jesús. Entonces, bueno, en el infierno obviamente no existe, primero, porque no existe la palabra infierno en ninguna parte de la Biblia. O sea, una palabra que traduzca infierno. Y segundo, porque fue echado fuera la tierra. O sea, ya es la segunda prueba. La tercera, con respecto a lo que tú dices, que perdón, ese invento de infierno para que las personas que hagan mal vayan a un infierno a sufrir, porque es una teoría, podríamos catalogarlo como que entonces Dios colabora con el diablo mandándole almas. Entonces, ¿qué Dios tenemos? ¿Dónde está el Dios de perdón, el Dios de amor? ¿Dónde está? Si le mandara almas al sufrimiento, de hecho, ya hemos tocado el tema de las almas y sabemos que no sufren. Claro. O sea, hay muchas cosas que la gente, poco a poco, porque hay muchos temas espirituales donde se puede complementar uno con otro para, o sea, encajar bien las piezas del rompecabezas, porque es que hay más teoría que teología en la religión. Entonces, hay que inventar algo. O sea, hay que anexarle algo a lo que no necesita que se le anexe. Obviamente que no es la escritura como tal, porque la Biblia se explica sola. No necesita que se la traduzca una eminencia, por así decirlo, porque eso es lo que se creen los líderes religiosos, para entenderla. De hecho, para eso hay estudiosos, los que acabo de nombrar, que sin necesidad de ser religiosos, algunos estudian lo que es la teología bíblica y la estudian de a profundidad y con todo lo que tiene que ver con los idiomas antiguos y todo eso. ¿Tú me entiendes? Claro. Pero viene la cuestión de que ya los anexos vienen siendo de religiones, no de la Biblia. Y se agarran, claro, de alguna palabrita de allí para validar. Claro. En una religión, por ejemplo, la católica, aunque yo vengo de una familia católica, la liturgia, que más son las cosas que se hacen en la iglesia católica, de mandatos de la iglesia, que de la palabra de Dios, pues de la Biblia. Ahora, Fernando, como dijiste ahorita, bueno, ya sabemos que el diablo o sea, influye en todo lo que tiene que ver en el mundo, ¿no? Pero ¿de qué manera hace esa influencia? ¿En qué manera opera aquí en el mundo, en el plano terreno? Bueno, figúrate, la manera de operar
es un ángel, así sea de oscuridad, tiene poderes, tiene inteligencia, premio. O sea, porque la tuvo, o sea, aunque haya perdido la potestad de ser de luz, o sea, que fue echado a la oscuridad, no, vuelvo y repito, no ha perdido poderes ni ha perdido algunas facultades, ¿no? que tienen los espíritus como tal, y obviamente que tenemos que, o sea, tomar en cuenta ese punto de vista, que la manera de influenciar puede ser tan sutil que tú no te des cuenta, ni me dé cuenta yo, ni se dé cuenta la humanidad. Lo que sí es que cómo y por dónde influencia es sobre todas las cuestiones que son creadas por el hombre en la tierra. O sea, estamos hablando de las creadas, bueno, creadas no, porque el hombre no crea, el hombre inventa. La creación es creación, y la creación, o sea, ya el inventar ya viene de algo que está hecho. O sea, de ahí en adelante tú comienzas. Eso es lo que hacemos nosotros los hombres, ¿no? Y bueno, hay tantas cosas y en la actualidad que por donde puede influenciar él, incluyéndonos a nosotros, que tampoco es que no somos susceptibles a eso, incluyendo también en temas anteriores que he tocado el tema de almas de baja trascendencia. A esas son almas que él puede utilizar a su favor para sus fines. Por eso la cuestión, cuando yo estuve nombrando cuestiones de trabajos espirituales y tocaba el tema de las almas que están en baja trascendencia y hablaba de que son susceptibles, pues, más susceptibles aún que las que están en trascendencia, aunque las que están en trascendencia tienen esa dualidad también, porque la llevan pero no la hacen voluntariamente. Las que están todavía entre el plano de los muertos y la tierra, o sea, que no han pasado todavía, están atrapadas allí, están muy susceptibles a ser utilizadas por él. ¿Por qué? Porque precisamente están erradas, están perdidas, están todavía con apegos a la tierra, y la tierra la manipula a él. Y puede manipular a esas almas, porque ahí estamos hablando de que es un espíritu superior a esas almas, es espíritu. Es un ángel caído, al igual que la pueden manipular cualquiera de los ángeles que lo siguieron y que están al servicio de él. O sea, la manera de manipular puede ser mucha. Puede ser mediante las cosas creadas o hechas por el hombre, vuelvo y repito y me vuelvo a corregir, no creadas, hechas por el hombre, como bueno, por el mismo dinero, o sea, la influencia puede ser por muchas. La cuestión es que quizás ni lo percibamos, no nos estemos dando cuenta, inclusive, que estamos siendo hasta manipulados y creemos que estamos haciendo algo bueno. Y resulta que estamos manipulados, porque hay esa dualidad en él que no la podemos negar. Que cuando él fue creado, perdón, me disculpan la ronquera, la cuestión de los trabajos, el tabaco y la cuestión que todavía no, eso no, hasta que no agarre un reposito, no se me va a quitar, ¿no? Él fue creado ángel de luz y con bastante jerarquía y al lado de Dios. O sea, que él, o sea, porque haya sido lanzado a la oscuridad y obviamente que sea catalogado como malo, conoce lo bueno y lo conoce a la perfección, porque viene de ella. Conoce lo bueno muy perfectamente, tanto así que por eso te digo que quizá alguien influenciado crea que está haciendo algo bueno y resulta que lo que está haciendo es manipulado por él. Alguien manipulado por él cree que lo que está inventando está haciendo para el provecho de la humanidad, por decirte algo, y resulta que es para sus fines. ¿Tú me entiendes? Claro. Y demasiado impredecible la manera en que pueda él influenciar. Claro. Ahora, Fernando, ya para finalizar este tema, aunque yo creo que estos piques se extienden, como dicen aquí, sí, coloquialmente. Pero profundizarlo, o sea,
sé que muchos quizás quieran que se profundice un poco más, ¿no? Claro. Y puede ser que salga un segundo tema ya a otros niveles. Porque Claro. es que hay tela por cortar allí. Claro. Hay tela por cortar y precisamente porque está aquí. Es más, aquí donde estamos nosotros puede estar cualquiera de esos ángeles, inclusive puede estar él. Claro. Ahora, ¿existen espíritus oscuros creados desde el principio? Bueno, como ya se dijo anteriormente, fueron creados por el Dios Supremo y el Espíritu Supremo creador de todo lo que vemos y de todo lo que, hasta lo que no vemos. O sea, porque esa es otra cuestión de que hay cuestiones creadas que todavía ni siquiera la ciencia ha logrado descubrir que vienen a ser parte de la creación. Esos espíritus fueron creados, claro, no oscuros, desde el principio. Porque si no, o sea, el mal no existe allá. El mal existe en la tierra. Y existe desde el momento de la desobediencia, de esa rebelión del diablo o Satanás contra Dios, que lo echan a la tierra y es donde tienta al primer hombre. El hombre falla al único mandato que tenía de Dios, era el único, no tocar, desear, ese único. Podías comer de todos, menos de eso. Ahí fue manipulado el hombre de una manera muy sutil por Satanás, cayó en el pecado, y ahí lo heredamos nosotros, al igual que la imperfección y la muerte. Porque antes de eso el hombre fue hecho perfecto. Sin pecado, no tenía conocimiento del mal, tanto así que andaban hasta desnudos en el Edén, y no se avergonzaban el uno del otro, no se le habían abierto los ojos como Satanás mismo le dijo, utilizando, qué sé yo, hablan de una serpiente, como un ventríloco puede utilizar un muñeco y la gente cree que el que está hablando del muñeco, el ventríloco es el que hace el trabajo de que él hable, y se dejó seducir. La mujer a la vez hizo que el hombre cayera en lo mismo, ¿no? Y bueno, de ahí que viene la maldad también en el mundo. No vamos tampoco, no es por justificarlo, por echarle toda la culpa al diablo de las cosas malas que suceden, porque de ahí venimos nosotros con tendencia a hacer las cosas malas, a pecar, y que obviamente vino la imperfección en nosotros, y esa es una de las razones por las cuales pecamos también. Por eso te digo que este tema es de... Claro. Imagínate hasta dónde puede llegar esto, ¿no? Pero ya, claro, por lo menos para complementar lo que tiene que ver de que lo que ejerce el diablo sobre la tierra, y para los que aquí habitamos el globo terráqueo, hasta desde el principio, ¿no? Y que nosotros no somos la excepción de que él pueda influir sobre nosotros, porque lo hizo sobre seres humanos perfectos, tanto Adán como Eva. Todavía no conocían el mal y el bien hasta ese momento. Claro. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Les recordamos a las personas que visitan nuestro canal, suscribirse, dejar comentarios. Si quieren que sigamos tocando estos temas, pueden hacérnoslo saber. Si tienen alguna sugerencia también será bienvenida. Bueno, y llegamos al final, Fernando, de este video. Interesantísimo. Puede ser que lo toquemos bueno, dependiendo también. Por eso lo bueno también de, qué sé yo, las sugerencias que va a hacer alguien sobre un tema específico que le guste, alguna, ¿cómo te digo? Recomendación que pueda hacer. Mira, ¿no te gustaría, Fernando, hablar de tal y tal y tal punto? De repente uno, bueno, vamos a ver, Juan, vamos a hablar hasta donde si hay conocimientos con que más o menos dejar algo que sirva. Bueno, nosotros estamos dispuestos a subirlo, obviamente, porque sería para nosotros un grato placer que las personas compartan con nosotros puntos de vista que quizás nosotros o no tengamos en mente, o quizás ya tengamos de las grabaciones que tenemos por allí sin subir, y por ese comentario se suba. Claro. ¿Qué importa que no vaya en secuencia con otra? Vamos a subir esta, mira, fue pedida y vamos a subirla. Claro.
Bueno amigos, como ya dije antes, esto ha sido todo por hoy. Que Dios los bendiga a todos. Amén.